El Reino de Francia se encuentra en bancarrota. Dispuesto a resolver la crisis del estado de la hacienda y de su economía, otorga la Dirección General de Finanzas por tercera vez al financiero y político suizo Jacques Necker para administrar las cuentas de su estado. Asimismo, Luis XVI accederá al consejo de Jacques Necker de formar una asamblea de notables formada por representantes del clero, de la nobleza y el tercer estado, consistente en la base de la sociedad feudal del campesinado, la burguesía y la plebe urbana que compone de la población carente de privilegios jurídicos y económicos. El 27 de diciembre de 1788, el Consejo de Estado decidió doblar el número de diputados del tercer estado. La mayoría de los diputados aspiraban no solo poner orden en la hacienda, sino establecer un régimen de mayor libertad e igualdad. El enfrentamiento de la asamblea se dio en la cuestión del voto. El rey era partidario del voto por órdenes, al estilo tradicional, mientras el Partido Patriota, formado en su mayoría por representantes del tercer estado, prefería el voto individual. Las delegaciones representantes de los estamentos privilegiados de la sociedad francesa se enfrentaron inmediatamente a la Cámara, rechazando los nuevos métodos de votación presentados. El objetivo de tales propuestas era conseguir el voto por individuo y no por estamento, con lo que el tercer estado, que disponía del mayor número de representantes, podría controlar los estados generales. La asamblea estaba compuesta por 1.139 diputados, 291 pertenecían al clero, 270 a la nobleza y 578 al tercer estado. Necker, a quien se le otorgó también un cargo de ministro para aparecer en el cargo, se mantuvo a favor de la duplicación del tercer estado, lo que le permitía un papel político trascendente desde el primer orden. Frente a una importante escasez de trigo, Necker propone medidas en materia de comercio de grano, prohíbe la exportación de cereales, así como la compra de grano fuera de los mercados, ordena comprar grano en el extranjero, otorga primas a los importadores y da a las autoridades de policía el poder necesario para aprovisionar los mercados. Los historiadores ven las causas de la Revolución Francesa en el fracaso del antiguo régimen de responder a la creciente desigualdad social y económica, al rápido crecimiento de la población y a la resistencia de una reforma por parte de la élite gobernante, que causó la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda pública que dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos. El rey se volvió incapaz de controlar el descontento de todos los estamentos que se agruparon dentro de los estados generales. Por la derecha, el sector monárquico representativo de los privilegios del antiguo régimen, la nobleza y el alto clero, opuesta a todas las reformas. En el centro, los monárquicos, los moderados y favorables a un compromiso entre los privilegiados y las clases populares, y los patriotas que a la izquierda se unían por la democratización, los intereses de las clases medias y populares. El proyecto de los estados generales creados por el rey falló en convencerlos de confiar en él. El 5 de mayo de 1789 se reunieron los estados generales en Versalles con el propósito de solventar el problema financiero. El tercer estado entró rápidamente en oposición con los otros dos. En la práctica sirvieron de plataforma para que el estado llano pidiese reformas políticas radicales, canalizando dichas demandas mediante los llamados cuadernos de quejas. Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para ponerse al abrigo del frío, si no lo compra bien caro al señor por una contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. Este derecho inhumano existe en Brest bajo el nombre de derecho de fuego. Allí el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de alimentar su ganado con la hierba que crece en su campo. Si la toca, se le denuncia y castiga con una multa que lo arruina. Y el ejercicio más legítimo de los derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos del territorio. Se deben abolir todos los derechos de los señores. Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu, como por ejemplo, los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. Todo ello fue rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen, ayudando a su desplome. Desde el punto de vista económico, hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de la producción agraria de terratenientes y campesinos, lo que produjo una grave escasez de alimentos en los meses precedentes a la revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica,
a consecuencia de la colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense, que ocasionó un gigantesco déficit fiscal y el aumento de los precios agrícolas. El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los privilegios de los nobles y del alto clero, que mantenían su dominio sobre la vida pública, impidiendo que accediera a ella una pujante clase profesional y comerciante. Ni el clero ni la nobleza formaban bloques homogéneos, ya que también comportaban estratos de ingresos modestos, cuyos intereses y forma de vida se aproximaban a los del tercer estado. La nobleza contaba con un buen número de pequeños nobles campesinos, que compartían poco con la gran nobleza próxima a la corte, y entre el clero, los simples curas se sentían más cercanos a las reivindicaciones de sus feligreses que de sus superiores eclesiásticos. Esto será un factor determinante cuando estos bloques se unan al tercer estado, en su iniciativa de crear su propia asamblea. En el exterior, las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVIII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas, con logias masónicas y cafeterías, y clubes de lectura que proporcionaron áreas donde la gente podía debatir y discutir ideas abiertamente. Surgieron dentro de esos clubes políticos la esfera pública, que llevó a París a reemplazar a Versalles como el centro cultural e intelectual, dejando la corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión. Cuando los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del tercer estado encontraron una negativa y un constante bloqueo de toda votación. El tercer estado, aconsejado por el sacerdote Emmanuel Joseph Sieyes, invitó a los diputados de la nobleza y del clero a que se unieran a ellos. Se desmanteló así los estamentos tradicionales del reino, sustituidos por una asamblea única en representación de todo el pueblo. Se tomó el nombre de la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. La primera medida de la asamblea fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar en la asamblea, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Jacques Necker propuso a Luis XVI la posibilidad de convocar una sesión real para reconciliar a los estados divididos, pero bajo la influencia del Consejo Privado de Luis XVI, decidió anular los decretos de la Asamblea, ordenar la separación de los estados y dictar las reformas necesarias en los estados generales. El día 19 de junio ordenó cerrar la habitación donde la Asamblea Nacional celebraba sus reuniones. La monarquía, opuesta a la asamblea, con el pretexto de unas reparaciones que debían hacerse en la sala del Hotel de Menehould-Plessé, la Guardia impidió que los diputados del tercer estado se reunieran allí el 20 de junio de 1789. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba jugar el juego de la pelota, conocido como jeu de paume. Allí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La Asamblea Nacional se declaró constituyente. Fue este un acto determinante y una afirmación política de autodeterminación del pueblo, llevada a cabo por sus representantes, y fue considerado como el nacimiento de la Revolución Francesa. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos, y por esa fecha, el rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y a Versalles. El pueblo de París se unió a la rebelión, extendiéndose enseguida a las capitales de las provincias francesas. Las autoridades municipales decidieron crear una milicia popular de 48.000 hombres para asegurar el orden de la capital y para defender la Asamblea Nacional de un posible ataque de las tropas reales. Fue llamada la Guardia Nacional. París mostró un amplio apoyo a la asamblea. Para controlarla, el rey hizo traer desde Alsacia a los regimientos del mariscal de Broglie. El 11 de julio, Luis XVI actuó por consejo de los nobles que formaban su camarilla personal y cesó a su ministro de Finanzas, Jacques Necker, al igual que se reemplazó al gabinete completo. Las noticias de la destitución llegaron a París el día 12.
Supusieron que la destitución marcaba el inicio de un golpe de Estado por parte de los miembros más conservadores de la corte. También temían del aumento de las guarniciones fronterizas que incrementaron sus filas en Versalles, Sèvres, el Campo de Marte y Saint-Denis, regimientos suizos y alemanes que constituían una parte significativa del ejército real. 25.000 soldados regulares estaban concentrados en París y Versalles a comienzos de julio de 1789. Provocó que se arremolinaran las masas por todo París, juntándose 10.000 personas en torno al Palais Royal. Camille Desmoulins, conocido francmasón de la Logia de las Nueve Hermanas, concentró una gran muchedumbre, subió a una mesa y con una pistola en la mano gritó: «Ciudadanos, no hay tiempo que perder. El cese de Necker es la señal de la noche de San Bartolomé para los patriotas. Esta noche, batallones de suizos y alemanes tomarán el Campo de Marte para masacrarnos. Solo queda una solución: tomar las armas». El 14 de julio, el pueblo parisino y un buen número de desertores tomaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesselles de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados. La revolución había comenzado. Mi nombre es Raúl Madero y si les gustó este video no olviden dejar un pulgar arriba. Si desean dejar una opinión o recomendar una sugerencia, no olvides dejar un comentario. Si desean más videos así, suscríbanse. Continuaré con esta serie de la Revolución Francesa e incluso daré más temas para otros videos. Yo me despido y recuerden que la historia siempre se repite. Hasta luego.